Hola, buenos días a todas y a todos. En nombre de la Asociación de Municipios del Camino de Santiago, quiero daros la bienvenida a esta segunda jornada técnica organizada en el marco del proyecto Ultrella Sudoe. Muchas gracias por acompañarnos desde distintos territorios de España, Francia y Portugal para compartir experiencias y reflexionar conjuntamente sobre uno de los retos más importantes a los que se enfrentan actualmente los destinos vinculados a los caminos de Santiago: la obtención de datos fiables que permitan comprender mejor los flujos de visitantes y mejorar la gestión de nuestros territorios. Antes de comenzar, me gustaría recordar que tenéis disponible el chat para hacer preguntas que se contestarán al final de las intervenciones. El idioma general de desarrollo de la jornada será el español, salvo en el caso de la participación francesa en la mesa redonda. Como no podemos disponer de traducción simultánea, contaremos con un resumen traducido de la intervención que se compartirá a través de esta presentación o, en caso necesario, yo misma os puedo leer. No obstante, el vídeo, una vez colgado, lo podréis ver con subtítulos en vuestro idioma de preferencia. Bien, como sabéis, Ultrella Sudoe es un proyecto de cooperación transnacional financiado por el programa Interreg Sudoe, que tiene como uno de sus objetivos impulsar una gestión más sostenible, inteligente y coordinada de los itinerarios jacobeos mediante la aplicación de herramientas innovadoras y soluciones tecnológicas. Uno de los pilares fundamentales del proyecto es precisamente la generación de conocimiento a partir de datos objetivos sobre movilidad, afluencia y comportamiento de los visitantes, información esencial para apoyar la toma de decisiones de las administraciones y entidades gestoras. Como tuvimos una primera jornada, me gustaría desde aquí hacer una breve síntesis de las cuestiones que se trataron en este primer webinario. Bien, gracias a las intervenciones de Roberto García de Dinicón y Pedro Pereira de Nova FCT de la Universidad de Lisboa, pudimos conocer los distintos sistemas de conteo disponibles actualmente en el mercado, una comparativa de los mismos, las tecnologías elegidas para la implementación en los diferentes territorios donde tiene lugar el proyecto y qué ventajas implica contar con estos sistemas en los caminos de Santiago. Se destacó igualmente cómo estas tecnologías se pueden combinar con otras fuentes de datos para generar conocimiento. En este sentido, en la mesa de debate que tendremos después de las intervenciones, en la mesa de debate que tuvimos entonces, pudimos contar con 3 representantes de la Federación Española de Amigos de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago, Fundación Camino Lebaniego y un albergue privado, que nos proporcionaron un perfil actualizado del peregrino. Dentro del trabajo propiamente dicho desarrollado en el proyecto, se han seleccionado 3 tipos de ubicaciones óptimas y sensores adecuados a cada una de ellas. Por un lado están los caminos de entrada y salida a las localidades. En este caso, se han instalado sensores de infrarrojos PIR para conteo de peatones, con un loop magnético que permite distinguir ciclistas. Otro de los lugares seleccionados son puntos estratégicos en lugares de especial afluencia de público, como pueden ser plazas o calles concurridas. Para este caso, se han elegido sensores de radiofrecuencia con inteligencia artificial. Y, por último, están los espacios cerrados con entrada y salida controladas. En estos lugares se han instalado sensores de conteo con tecnología TOF con IA integrada. Bien, en la jornada de hoy, en esta segunda jornada, veremos cómo estas tecnologías se han implantado en contextos reales de los caminos de Santiago. A lo largo de esta sesión conoceremos cómo funciona una de las tecnologías utilizada para la captura de datos en el proyecto, qué retos implica desplegar sensores en territorios con características muy diferentes y cómo se integran distintas fuentes de información en una arquitectura común.
Además, tendremos la oportunidad de escuchar directamente a 2 responsables de la gestión de los Caminos de Santiago en distintos territorios participantes para conocer los desafíos y oportunidades que han encontrado durante la implantación de estas soluciones. Sin más preámbulos, comenzaremos con la primera intervención de la jornada. En primer lugar, nos acompaña ahora Isidoro Pérez. Es el CEO de Siketin, empresa responsable de una de las tecnologías de captura de datos implementada en el proyecto. Isidoro Pérez es doctor en marketing, ingeniero telemático y audiovisual e investigador en modelos de medición y optimización de eficacia publicitaria en publicidad interactiva. Isidoro Pérez ha diseñado, dirigido e impartido numerosos programas formativos en diferentes universidades y es ponente habitual en congresos y eventos profesionales relacionados con el marketing digital, la movilidad, la inteligencia de negocio y el retail. Como CEO de Siketin, desde 2011 ha liderado el lanzamiento de tecnologías pioneras y soluciones, sabía que lo iba a decir mal, Phygital. Ya sabía que lo iba a decir mal, disculpa Isidoro. Con aplicaciones en áreas comerciales, ciudades inteligentes, proyectos de marketing social, local y programas de fidelización y publicidad exterior, entre otros. Actualmente las soluciones de Siketin son utilizadas por más de 300 destinos turísticos en 14 países, siendo considerada la mayor herramienta de análisis de flujos e interacción con el turista y el ciudadano y ha sido premiada internacionalmente. Durante su intervención conoceremos cómo funciona esta solución tecnológica en entornos reales, qué tipo de información permite obtener y cuáles son sus principales ventajas y limitaciones. Isidoro, muchas gracias por acompañarnos y tienes la palabra. Bueno, pues muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla para mostrar brevemente, desde un punto de vista técnico, sobre todo la solución que ha mencionado Pilar. Entiendo que la veis correctamente. Bien, pues básicamente la solución está diseñada precisamente para superar o para cubrir esa necesidad que no solo tiene el Camino de Santiago como ruta turística o como, bueno, mucho más que turística, como ruta cultural, tradicional, religiosa, etcétera, sino es la necesidad de conocer el movimiento de las personas en el mundo físico, en el mundo real. Precisamente para superar esas limitaciones que nos podemos encontrar de saber el tipo o el perfil de las personas que nos interesa analizar y no confundir los ciudadanos o las personas locales que pueden pasar por, en este caso, las rutas, los caminos, los senderos del Camino de Santiago en general, con otros locales, paseantes, ciudadanos que pasean y viven allí todo el tiempo, ¿no? Entonces, esta herramienta en realidad tiene dos componentes, uno de análisis físico y otro de análisis digital, y mezcla ambos conocimientos, podemos decir. Y en ese sentido es una herramienta diferente a todas las demás y constituye, se puede decir, una nueva fuente de datos Phygital, que es un poco la palabra o este neologismo de tratar de unir la información que tenemos del mundo digital, porque todos nosotros estamos conectados y toda la comunicación es digital, pero es realmente el turismo, en este caso disfrutar de los recorridos y el Camino de Santiago es algo físico, ¿no? Entonces esa parte de análisis físico y análisis digital unidos es lo que permite esta herramienta, ¿de acuerdo? Como concepto general. Bien. Para ello, desde nuestra empresa hemos tenido que desarrollar muchas tecnologías, incluido hardware. Somos una empresa fabricante de estos dispositivos, tenemos patentes, etcétera, y llevamos trabajando pues más de 15 años en el desarrollo de todas estas tecnologías. A día de hoy, pues la solución es una solución ya, pues digamos, probada y estandarizada aquí mismo en el Camino de Santiago, en diversos lugares, que se hace un despliegue muy sencillo, plug and play. Evidentemente requiere una configuración, pero básicamente es ubicar los dispositivos en los puntos adecuados, ¿no? Aquí hay referencias en otros países, en otras ubicaciones, porque ese concepto de tratar de analizar los flujos, el número de personas, distinguir los que son ciudadanos de los que son turistas o visitantes de fin de semana, etcétera, etcétera, pues
aplica a cualquier casi negocio físico, ¿no? Sea una tienda, sea una ciudad, sea un territorio, sea un país entero, ¿no? Aquí vemos diferentes instalaciones. Por ejemplo, esta es la instalación que hay en la Plaza del Obradoiro, donde hay un pequeño equipo ubicado en alguna ventana, en algún sitio, que simplemente se le da alimentación eléctrica, ¿no? Pero en general, pues estos equipos también están disponibles portátiles, embarcados, con panel solar, móviles, etcétera. O sea, es un despliegue muy simple que no requiere más que una toma de electricidad o un panel solar, realmente. A diferencia de otras tecnologías, esto sí que es un poco relevante, esta tecnología se basa en un análisis de teléfonos móviles, pero no obtiene, por ejemplo, direcciones MAC o direcciones IP o IMSIS o email, es decir, no se basa en datos deterministas, porque de hecho hoy en día además los teléfonos ya se han protegido frente a ese tipo de análisis y otras tecnologías como el Wi-Fi tracking, etcétera, pues están ya en desuso porque no funcionan. Realmente nuestra tecnología tiene otro enfoque que ahora voy a comentar. Pero sobre todo es muy, muy diferente a otras tecnologías como puede ser pues, cámaras o sensores de presencia, donde realmente si una misma persona pasa varias veces, pues va a ser indistinguible. Si son dos personas, una persona pasando dos veces. Y precisamente esa es la mejora que a nivel o el uso que en el caso del Camino de Santiago nos puede permitir trazar ese flujo de peregrinos y distinguirlos, como decía al inicio, de otro tipo de personas que pasan habitualmente por esos caminos, por esos senderos y que no forman parte, digamos, del flujo de peregrinos que nos interesa analizar. ¿De acuerdo? Porque si no nos llevaría a errores pues, muy, muy grandes, ¿no? Si un paisano pasa 16 veces cada hora por un camino, pues lógicamente distorsionaría totalmente los datos. Entonces, buscando ese tipo de análisis de datos, pues nuestra tecnología viene a analizar señales de dispositivos móviles desde el año 2012, donde en aquel momento precisamente sí se podían utilizar las direcciones MAC, hoy en día son aleatorias, o sea, hoy en día con tecnologías tipo análisis de MACs, sniffing, de lo que se llama Wi-Fi tracking o Bluetooth tracking, no funciona. Pero en el pasado sí, tuvimos la oportunidad de crear una base de datos de conocimiento porque sabíamos exactamente cómo eran los móviles, cómo se movían, etcétera, y todo eso era perfectamente legal, aunque siempre hemos trabajado con datos anónimos. Así que gracias a ese histórico, a esa base de datos, a esa base de conocimiento y a proyectos que hemos tenido de desarrollo de análisis de datos con básicamente inteligencia artificial y Big Data, que llevamos haciendo pues ya muchos años atrás, pues hemos generado una herramienta que sí que nos permite tener datos muy fiables, por supuesto no perfectos absolutamente, pero sí datos muy fiables del movimiento de las personas de forma totalmente anónima. Nunca sabemos quién es quién, por más que se estén analizando señales de teléfonos móviles, pero sí tenemos unos datos y unos KPIs agregados, unos indicadores que representan bastante fielmente, mejor que esas otras aproximaciones que hemos mencionado, el flujo de personas. Entonces, en ese caso, me da igual en el interior de un municipio, en una región, como es el caso del Camino de Santiago, ¿no? Cubriendo pues, prácticamente todo, desde Francia, todo el norte de España y Portugal, pues tenemos la posibilidad de ver esos flujos. Vemos móviles detectados en una área, comparamos con patrones de móviles detectados en otro área y esa comparativa nos dice pues, el porcentaje de teléfonos que posiblemente sean los mismos, ¿no? Y gracias a ese análisis pues, se obtiene flujos, perfiles, cuántos de ellos son nuevos, si son recurrentes, cuántos son, cómo se mueven, cuánto tiempo pasan. Y este análisis de flujo nos da una visión muy interesante del movimiento de las personas que no se puede llegar a obtener ni con cámaras ni con otro tipo de sensores, lamentablemente, ¿no? Evidentemente hay otras aplicaciones que ha mencionado Pilar y que yo creo que después se van a comentar, pues conteo en las entradas de edificios, etcétera, donde precisamente unas cámaras, otras tecnologías son muy valiosas, pero en áreas abiertas, como es el Camino de Santiago, donde hay flujos de todo tipo de personas, pues esta es una tecnología que resume bien o da bien la solución. Desde el punto de vista técnico, muy brevemente, solamente contar que la tecnología no se queda solo en el análisis físico, sino que hoy en día todos tenemos una especie de vida digital, de cualquier forma. Entonces, si el usuario lo autoriza,
porque la tecnología es anónima. Todos estos flujos no sabemos en absoluto quién es quién, cuál es el número de teléfono, qué persona es, ni la MAC, ni la IP, ni el INSI, ni ningún parámetro. Sabemos simplemente unos KPIs, pues que el 17% de los que han estado en un albergue después han pasado por una zona diferente o otro punto, otro albergue, otro punto del camino, ¿no? Pero si uno de esos visitantes, uno de esos peregrinos quisiera registrarse y darnos el consentimiento, entonces podríamos enviarle mensajes más concretos, más específicos, con información, con recomendaciones, con encuestas, para obtener más información, feedback o generar o mejorar la satisfacción en su camino, en su recorrido. Sería este concepto de que si yo paso por algún punto del camino, sea donde sea, esto es un ejemplo estándar, pues yo podría recibir un mensaje porque he dado mi consentimiento y estoy pasando en ese momento por esa zona. Si no hubiera dado mi consentimiento, evidentemente no se podría individualizar y no se podría tener ese dato, con lo cual, evidentemente, se requiere previamente que el peregrino, el visitante, la persona, pues bien escanee el QR o se conecte a una Wi-Fi, rellene una aceptación de datos y al menos un número de teléfono, como mínimo, no necesitamos nada más, y a partir de ahí podemos enviar la información. Y ese es el concepto que llamamos Phygital, que aparecía en la introducción, de que podríamos ver personas que han estado viendo la web o redes sociales, que después cogen un transporte o van andando, que llegan a un punto del camino y en cada punto donde hay estos equipos detectarle y poderle enviar mensajes. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso del Camino de Santiago llevamos tiempo analizando con Xunta, que está Jaime Leirós, yo creo que va a intervenir y contar más detalles de este proyecto, más lo que se ha implementado en este piloto que se está describiendo ahora, pues analizando esos flujos con detalle, mejorando esas configuraciones y trabajando para que el dato sea muy fiable y evidentemente pues, nos permita tener un conocimiento real o más real de los flujos de los peregrinos y del número de peregrinos, incluso herramientas predictivas de cuándo pueden llegar a la siguiente etapa del camino, a la catedral, etcétera, etcétera. Se han hecho, gracias al impulso y al trabajo de Xunta, pues se ha hecho un esfuerzo importante en adecuar esta tecnología al proyecto del Camino de Santiago, ¿no? Pero en general, no solo para el Camino de Santiago, esa tecnología nos permite eso, distinguir perfiles de forma anónima. No necesitamos que la gente se registre y tener su consentimiento. Esto solamente es un extra que he comentado. En este proyecto que estamos ahora desarrollando, en este piloto o en cualquier otro de los proyectos que hemos hecho, tanto para vías verdes, análisis de flujos en territorios abiertos, el Camino de Santiago, etcétera, pues tenemos o se puede llegar a tener otros indicadores, de diferentes perfiles, qué ruta han seguido, cuánto tiempo han tardado, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando hacemos análisis en un punto o en un evento, pues tenemos información muy interesante, ¿no? Cuántas personas nunca estaban en ese municipio, cuántas personas son recurrentes y son ciudadanos, sin saber quién es quién, repito, porque son datos totalmente anónimos. Pero esto nos permite tener un análisis realmente válido para objetivos precisamente de turismo, cultura, análisis de eventos, actividades, pero también para transportes, policía, incluso seguridad, etcétera, ¿vale? Esa visión de movimientos entre municipios o de movimientos entre puntos del camino o flujos, pues se puede después trabajar y representar en muy diversas formas. Al fin y al cabo, son unos pequeños aparatos que van con una controladora y todo a través de herramientas informáticas, lo que hoy en día se llama APIs, conectores, pues intercambiar los datos con cualquier fuente de datos. Y nada, muchas gracias por esta oportunidad que nos brindáis de poder contar y explicar un poco más sobre esta tecnología, que sin duda es única, no solo porque esté patentada, sino porque parte de una fuente de datos y una base de datos de conocimiento que hoy en día no es posible replicar. Esto lo pudimos hacer porque hasta 2017 no había la autorización de MAX y otras técnicas que después los móviles cambiaron. Hoy en día seguimos evolucionando, pero en ese sentido pues tenemos una solución muy relevante y que afortunadamente también pues, hemos conseguido desplegar en muchos puntos turísticos, no solo en España, fuera de España, eventos nacionales, internacionales, y hemos tenido reconocimientos pues también por estos proyectos que, bueno, en general pues han sido muy satisfactorios. Nada más por mi parte, muchas gracias por vuestra atención y a vuestra disposición. Si después hay algún turno de preguntas o Muchas gracias. Mira, pues precisamente han dejado una pregunta aquí, entonces como va para ti, pues no la vamos a dejar para el final.
Muy bien. Pregunta a alguien cómo funciona ticketing con iPhones, que tienen protocolos de aleatorización de Mac, que es difícil hacer seguimiento de los dispositivos y que si tenéis solucionado este problema. Pues brevemente, si queréis después al final, si hay tiempo, extendemos más la respuesta. No hay ninguna diferencia entre iPhone y Android desde el punto de vista de la autorización de Mac. Esto desde el año 2017 ya iniciaron la autorización de Mac, primero iPhone, pero después Android. Desde 2018 ya ha llovido mucho, los Android hacen exactamente lo mismo, incluso técnicas todavía más diversas y complejas. iPhone es más estándar. Efectivamente, no hay diferencia entre iPhone y Android, aunque cada teléfono es diferente y el algoritmo trabaja con todos esos datos. El sistema no se basa en la lectura de Macs para poder saber qué teléfono es. No se trata de identificar individualmente, de hecho está prohibido identificar individualmente un teléfono. Esta tecnología no trabaja así y no funciona así. Es un ámbito que no es determinista, como decía, tener un parámetro y entonces, Sí. sino que se combinan varias técnicas de análisis de señales y esa base de datos de conocimiento. Entonces, a día de hoy nos da igual que sea un iPhone que un Android. De hecho, hasta hoy en día un ordenador, un portátil con Linux o con Windows aleatoriza las direcciones Mac igualmente, que lo hacen todos los sistemas. O sea, que eso es, digamos, estándar, no depende del modelo del teléfono, ¿vale? Aunque cada Muy bien. teléfono tiene sus particularidades. Supongo, bueno, tal y como está formulada la pregunta, igual está pensando en otro tipo de tecnología que sí que tiene a lo mejor esa Claro, es lo que dificultad. mencionaba como Wi-Fi tracking y que también hay algunas derivadas que tratan de hacer técnicas básicas de fingerprinting que no funcionan. O sea, hoy en día individualizar un teléfono y tratar de ponerle un identificador técnicamente no es posible y legalmente está prohibido. Y nuestra tecnología es compatible con ambas cosas. No hay identificadores de dispositivos, por un lado. No tratamos de identificar a nadie individualmente, ni falta que hace para dar los datos que el Camino de Santiago o cualquier otro destino requiere, pero sí tener unos indicadores que se obtienen en base a inferir datos de esta comparativa de patrones de señales, sea de un iPhone, sea de un Android. Hay señales, se comparan contra esta base de datos que es el que nos permite, o base de conocimiento, ¿no?, con la que se han entrenado estos modelos de reconocimiento de patrones, y de ahí nos dan unos indicadores que están muy validados en muchos proyectos durante muchos años en todo tipo de escenarios, que, por ejemplo, gracias a este proyecto, gracias a Sunda y otros proyectos similares, también se han validado, se han trabajado, se han estudiado y se han mejorado, lógicamente, ¿no? Entonces, es un proceso de evolución y de innovación continua, gracias a vosotros y a este proyecto. Pues nada, nuevamente darte las gracias por tu presentación. Creo que, bueno, por lo menos yo hablo en este sentido por mi parte. Se ha entendido perfectamente, ha sido muy esclarecedora porque, claro, los que estamos fuera del mundo de las tecnologías siempre nos resulta un tema complicado. Muchas gracias, Isidoro. Bien, gracias a la presentación de Isidoro hemos podido comprender mejor cómo se produce la captura de información en campo y cuáles son las posibilidades que ofrece esta tecnología para analizar patrones de movilidad y comportamiento de los visitantes. A continuación, vamos a profundizar en un aspecto igualmente importante: cómo se integran esos datos dentro del ecosistema tecnológico del proyecto y qué retos supone desplegar este tipo de soluciones en territorios diversos. Para ello, contamos con la participación de José Carlos García, de Fundación Santa María la Real. José Carlos es ingeniero electrónico y especialista universitario en energías renovables por la Universidad de Valladolid. En 2013 se incorporó a la Fundación Santa María la Real en el marco del proyecto MHS, Monitoring Heritage System, primero como ingeniero de desarrollo electrónico, después como jefe de operaciones de MHS. Es responsable del desarrollo e implementación del hardware y IoT de la red MHS, de la instalación y el mantenimiento del sistema implantado en sitios patrimoniales, responsable de procesos en fabricación y almacén para la producción de los equipos y participante en proyectos de investigación científica en programas europeos. Es además responsable de organizar y supervisar la gestión informática del proyecto MHS y otros proyectos similares desarrollados por la Fundación.
José Carlos nos va a explicar el papel de la Fundación Santa María la Real en el proyecto Ultrella Sudoe desde una doble perspectiva. Por un lado, el despliegue real de tecnologías de medición de afluencias en los territorios piloto, incluyendo la instalación de sensores en caminos rurales, zonas urbanas y oficinas de atención al peregrino, así como los principales retos asociados, como la conectividad, el mantenimiento o la adaptación al entorno. Y por otro lado, nos hablará de la integración de datos procedentes de estas múltiples tecnologías implantadas y de diversos proveedores mediante la plataforma MHS, que es, como os he comentado antes, está desarrollada por la Fundación Santa María la Real y que actúa como una capa intermedia de recopilación y normalización de datos. Explicará cómo MHS unifica esos datos y los pone a disposición de nuestro socio en el proyecto, Nova FCT, a través de una aplicación, permitiendo posteriormente el cálculo de indicadores y la construcción del dashboard del proyecto. La intervención pondrá el foco en los retos técnicos y operativos reales del despliegue tecnológico y en la importancia de contar con una arquitectura interoperable y escalable para la gestión inteligente de los caminos de Santiago. Bienvenido, José Carlos. Muchas gracias por acompañarnos. Cuando quieras, puedes comenzar. Bueno, pues muchas gracias a ti, Pilar. Muchas gracias a todos los participantes en este webinario. La verdad que la presentación perfecta y ha resumido muy detalladamente todo lo que va a ser mi intervención. He titulado esta intervención como Despliegue, Integración, Explotación de datos en el Camino de Santiago. Como decía Pilar, bueno, mi nombre es José Carlos García, trabajo en la Fundación Santa María la Real y un poco lo que voy a explicar es cómo en el proyecto Utrella hemos pasado de la captura de datos en el campo, como acabamos de ver con la solución que nos ha presentado Isidoro de Siketin, a un sistema integrado que permite trabajar con estos datos de forma homogénea y a una escala transnacional, como es el caso del proyecto Utrella Sudoe, donde una de las partes que persigue el proyecto es llegar a realizar una gestión inteligente del Camino de Santiago. Y para ello, lo que hemos desarrollado dentro de este proyecto o estamos desarrollando en estos momentos es una herramienta o un cuadro de mando, un dashboard que apoye a la toma de decisiones basada en datos para los gestores o los intervinientes, los actores intervinientes en el Camino de Santiago. Uno de los principales desafíos del proyecto Utrella no ha sido solamente la de medir, sino lo más importante es lo de poder integrar esas mediciones muy diferentes en un sistema único que permita un análisis y que permita proveer una información útil, como decía, pues para todos los agentes que intervienen en el camino. Hay que tener en cuenta que cada tecnología que se pueda utilizar para medir tanto afluencia de personas, rutas turísticas o cualquier flujo, pues utiliza o genera datos de muy distintos tipos con unas estructuras, unas frecuencias, unas precisiones diferentes. Eh, Se hace, por tanto, necesario tener una capa intermedia donde estos datos puedan ser comparables y utilizables de una forma conjunta. Hay que tener en cuenta pues, que, por ejemplo, en este proyecto, como paso previo a la instalación de los sensores, desarrollamos un documento, un estado del arte con diferentes tecnologías que se pueden aplicar o utilizar para hacer medición, en este caso, como es el Camino de Santiago, de peregrinos. Ese documento, ese trabajo previo, pues bueno, ya en el primer webinario, como comentaba Pilar, estuvieron presentes pues, empresas como Inicon o desde la propia Universidad Nova, donde contaron sus soluciones que se podían utilizar o aplicar en estos casos. Pues bueno, desde contadores en el camino, en caminos, y hablamos caminos rurales, no en el Camino de Santiago, como sensores urbanos del tipo de Siketin, sensores más para utilizar en oficinas o las oficinas de atención al peregrino o albergues o otro tipo de establecimientos que los peregrinos utilizan en el camino.
y también teniendo en cuenta que al final tenemos diferentes condiciones para la instalación o para la ubicación de estos equipos, como son pues entornos rurales, tenemos entornos urbanos, la conectividad que tenemos en esos diferentes lugares es muy distinta, muy variable, y también, si cabe, que cada tecnología tiene un proveedor o una forma de trabajar distinta. Desde FSMLR, desde la Fundación, como decía Pilar, pues hemos tenido un doble papel dentro de este proyecto. La primera parte tenía que ver con, pues, con esa identificación de diferentes tecnologías, intentar aportar nuestro granito de arena para decidir qué implementar en cada uno de los pilotos, qué implementar en este proyecto para poder obtener esos datos que nos permitan proveer una herramienta útil a los gestores. Nuestra primera parte fue esa identificación de tecnologías. Una vez identificadas las tecnologías, hemos decidido adaptarlas a diferentes escenarios, como son los caminos, como son las zonas urbanas y como son las oficinas, paradas, albergues o diferentes alojamientos dentro de lo que es en el Camino de Santiago, que es lo que podríamos tener. Pues dentro de los caminos está claro que el camino es al final un recorrido que va pasando por diferentes localidades donde hay caminos por los que entran, salida, entrada, salida. Hay que tener en cuenta ahí que la integración paisajística pues debe de ser acorde a lo que hay en cada localidad. No puede ser algo altamente invasivo. Lo mismo nos pasa en las zonas urbanas, donde son puntos de, además de paso de peregrinos, son paso de muchísimo turismo, donde hay que intentar que cualquier elemento que podamos instalar sea discreto y respetuoso con las restricciones de edificios normalmente que son patrimoniales. Y en espacios interiores, pues también tener en cuenta pues eso, sensores que puedan identificar bidireccionalidad, tanto la entrada a la salida del espacio, y aquí un poco más para tener datos pues, de ocupación o de tiempos de estancia en cada uno de los lugares. Eh, Esa instalación en campo pues nos ha supuesto unos grandes retos, sobre todo porque no estamos hablando ya de una instalación en laboratorio, de unas pruebas de laboratorio, que también las hicimos. Primero, antes de nada, probamos estos sensores en laboratorio. Eh, Sobre todo en el Camino de Santiago lo que nos hemos encontrado son condiciones reales de caminos rurales que normalmente no tienen infraestructura, no tenemos una toma de alimentación eléctrica, no tenemos una conexión a Internet, centros históricos en los que tenemos muchas restricciones en cuanto a afecciones con el patrimonio y sobre todo espacios turísticos con gran afluencia que nos implica que hay que tener especial cuidado con pues, posibles acciones vandálicas o incompatibilidad de los equipos con la actividad cotidiana. Eh, Al final, en este proyecto hemos intentado que convivan tres tipologías de sensores: los sensores para caminos rurales, de sensores de caminos en las entradas o salidas de las localidades, sensores urbanos. Aquí hemos utilizado, hemos implementado la tecnología de ticketing que nos ha contado antes Isidoro, y sensores de infrarrojos para las oficinas de atención al peregrino, o en este caso en la fotografía, pues bueno, se ve uno de los albergues en el camino de Vilabouca de Aguiar, en el camino de Portugal, donde se ha implementado la tecnología. Como decía, diferentes retos, sobre todo pues de conectividad, donde bueno, hemos optado principalmente por utilizar tecnología LoRa para los sensores de infrarrojos, conectividad GPRS para los diferentes contadores del camino tipo ecocontador, o conexiones directamente a Internet, pues, por ejemplo, para la tecnología de ticketing. Hay que tener en cuenta que necesitamos hacer un mantenimiento de todas estas tecnologías. No sirve de nada instalar sensores si luego no mantenemos esos sensores durante todo el periodo del proyecto y de la vida útil del equipo. Ha habido que calibrar, hacer calibraciones de cada sensor, adaptarlos para cada entorno concreto, y sobre todo, pues la idea es evitar unos sesgos en el conteo en los puntos urbanos. Hay que tener en cuenta que cada punto o núcleo urbano hemos intentado instalaciones en sitios donde la gente de allí, los gestores de esos municipios, nos contaban dónde
por donde solían transitar los peregrinos, pero también por esos sitios pasan turistas, pasan visitantes y la propia gente que vive allí, en esas localidades. Como decía, las tecnologías implementadas son la tecnología de ecocontador, que son sensores infrarrojos instalados en un poste de madera a un lado del camino, y un bucle magnético enterrado en el suelo, pues para detectar pues bicicletas, poder detectar incluso patinetes, aunque en este no suele ser el caso, coches, etcétera. Tecnología de sensores time of flight en interiores, que bueno, al final son infrarrojos que detectan, no son cámaras donde podemos ver al peregrino o al visitante, sino que únicamente se le sigue su huella térmica, y también por unas tecnologías algo parecido a radar, donde podemos diferenciar cuántas personas entran y cuántas personas salen. Tenemos un sentido entrada y salida. Esto nos permite que con una ubicación óptima, saber cuánta gente hay en cada momento dentro de un espacio. Pues, por ejemplo, en este caso, pues la oficina de atención al turista, o pues puede ser también en un albergue. Y luego la tercera tecnología, la tecnología que ya nos ha contado Isidoro previamente, que son el análisis el conteo de los teléfonos móviles a través de los dispositivos. En este caso, pues bueno, tenemos instalaciones pues en fachada aquí en una de las plazas por la que normalmente circulan los peregrinos, y aquí, pues bueno, el final un poco de ruta de esa variante del Camino de Santiago, como es el Camino Lebaniego. El despliegue que ha hecho Utrella ha comprendido pues, instalación de equipos en los 5 sensores y en los 3 países del espacio SUSE que comprenden este proyecto. Se combinan las 3 tecnologías de sensores, y lo que sí que es importante es hacer un único sistema de integración donde podamos recopilar los distintos valores de cada una de las tecnologías implementadas. Em, Ese segundo rol del que comentaba primero Pilar, y que hemos trabajado desde Fundación Santa María la Real, es precisamente resolver el problema de la integración, el problema de tener diferentes fabricantes de equipos con diferentes sistemas de interconexión para la consulta de los datos. Y para ello, lo que nos hemos apoyado es, desde Fundación Santa María la Real, es en utilizar la plataforma MHS, Monitoring Heritage System. Es una plataforma que ha sido desarrollada por Fundación Santa María la Real. Es un sistema de herramientas tecnológicas que permite gestionar de forma eficiente, sostenible e inteligente cualquier espacio patrimonial o recurso turístico. Esta experiencia previa en espacios patrimoniales, y también experiencia previa en el conteo de visitantes a estos espacios, nos ha permitido poder utilizar esta plataforma también en este caso, de forma que podemos un poco tratar cada uno de los puntos de paso del Camino de Santiago de una forma similar al flujo de visitantes que podemos tener en un recurso turístico. En este caso, y aplicado para este proyecto, la plataforma MHS no es el sistema de análisis ni el dashboard que está desarrollando el proyecto, sino que es la capa intermedia que permite que todo funcione, o que los datos se puedan consultar de una forma armonizada. Lo que hacemos es recibir todos esos datos de esos sensores, o los captamos de las plataformas de cada uno de los proveedores, los unificamos mínimamente y validamos la consistencia de los mismos, de forma que para posteriormente exponerlos mediante una API al socio que desarrolla ese dashboard o esa plataforma que desarrolla el software. Es algo importante porque al final, sin esta capa, cada socio trabajaría con sistemas distintos y el proyecto no podría generar unos indicadores comparables o armonizados. En este pequeño esquema vemos un poco el flujo de los datos. Tenemos los sensores, cada sensor de formas diferentes y integraciones distintas recibe o envía los datos a la plataforma de MHS, donde hacemos un pequeño trazado y también incorporamos pues, bueno, una pequeña visualización
dentro de esa plataforma, donde tenemos ubicados, aquí podéis ver aquí, aunque en pequeñito, pues cada uno de los puntos de control, cada uno de los 5 pilotos dentro del proyecto Utreya. Como os decía, es una pasarela de integración, recopilamos los datos y los normalizamos y los exponemos vía API para que el socio de Portugal, en este caso Universidad Nova, los consulte y los trabaje posteriormente. Dentro de la plataforma MHS se pueden consultar, se pueden trabajar esos datos. Son datos que podemos comparar de diferentes tecnologías. Aquí esto es también bastante interesante. Obtenemos esa monitorización continua y podemos apoyar la gestión turística y la toma de decisiones para este proyecto. Dentro de la plataforma MHS, todos esos datos se pueden consultar de forma única y, como decía, poder comparar pues cómo podemos hacer el conteo de los nuevos visitantes que vienen de los datos de los nodos de ticketing con el conteo de peregrinos que realizamos en el camino, donde ahí sí que tenemos un paso que sí que es verdad que al final entramos en las suposiciones de que toda la gente que pasa por ese camino son peregrinos, aunque bueno, aquí hay forma de ajustarlo, sabiendo que si al final es una ruta única o es una ruta circular, podemos restar en algún momento los caminantes que pasan en el sentido contrario. Pero bueno, todo esto al final son un trabajo en el que se hace por parte primero de fundación dentro de la plataforma MHS y posteriormente desde Nova en el desarrollo de ese cuadro de mandos. La arquitectura del sistema Utreya es lo que un poco os estaba contando. Tenemos los datos generados por los sensores, la plataforma intermedia de unificación de esos datos y la plataforma de Nova, donde se reciben los datos y se trabajan o calculan para generar esos indicadores que se han desarrollado dentro del proyecto. Nova lo que hace es consumir los datos vía API, añade datos de fuentes externas, como pueden ser datos meteorológicos, datos generales de turismo o datos territoriales de otras fuentes abiertas de datos. Y, como os decía, es en esa plataforma de Nova donde se calculan los indicadores pues referentes sobre todo pues a afluencia, a comportamiento o a saturación de espacios. Ese desarrollo de indicadores se va a plasmar en un cuadro de mandos y ese cuadro de mandos, para generar ese cuadro de mandos, se ha partido del desarrollo de una tabla de indicadores y KPIs eh, en base a los datos de conteo que hemos obtenido de las diferentes tecnologías implementadas, tanto los contadores de paso de los caminos como la tecnología de ticketing, como el conteo específico en cada uno de los espacios de las oficinas de turismo, de las paradas o de los albergues. El proyecto Utreya Sudove, pues al final nos ha supuesto retos importantes en cuanto a que necesitamos tener una interoperabilidad real. Necesitamos integrar tecnologías y proveedores muy distintos y más si cabe, tenemos proveedores de los 3 países, de España, Francia y Portugal, con bueno, plataformas un poco distintas y particulares. Necesitamos adaptar la tecnología al territorio, no hay una solución única, hay mucha variabilidad de unos puntos a otros. Necesitamos también tener en cuenta cuál es el sentido de paso de lo que decíamos al principio. Es muy importante conocer cada una de las localidades y conocer también un poco de manera directa cómo poder diferenciar entre peregrinos, turistas o gente del lugar. Y luego que es totalmente necesario tener una escalabilidad. Pensar siempre desde el inicio en la replicabilidad de las soluciones o de las tecnologías implementadas, porque cuanta mayor densidad de puntos de estudio, mayor calidad de los datos. Es un poco lo que nos contaba Isidoro al principio.
En resumen, el enfoque de Utrella demuestra que medir afluencias no es solo instalar sensores, hay que diseñar un sistema completo, hay que hacer un despliegue con toda la problemática que eso puede llevar, hay que hacer una integración y una explotación de los datos, que es un poco en el proceso que estamos ahora dentro del proyecto con esa generación de los dashboard para poder pasar esa información a los gestores o a los agentes que intervienen en el camino. Y sobre todo es fundamental en territorios complejos como es el Camino de Santiago, donde la heterogeneidad es la norma. Aquí no hay dos sitios iguales o parecidos. Y nada más, por mi parte, muchas gracias a todos por participar y nada, quedo atento a cualquier duda o consulta que surja al respecto. Pues muchísimas gracias, José Carlos. Vuelvo a decir, por lo que a mí respecta, ha sido clarificadora tu presentación. Ahora, a pesar de estar en el proyecto y ya tener reuniones de trabajo y demás, ahora veo claramente el papel, la necesidad de esa plataforma intermedia y me daba por pensar que tiene tanto interés porque al final tú, dada la heterogeneidad, como has dicho, del Camino de Santiago, habrá determinados parámetros que con tecnologías muy sencillas se puedan obtener. Es decir, no hace falta poner aparatos lo más sofisticados posibles en todos los puntos, sino que habrá datos que con un aparato sencillo se obtengan de manera fácil y otros que necesiten, otros lugares que necesiten tecnología más compleja. Y tener la posibilidad de integrar esas diferentes fuentes de datos en una plataforma me parece muy interesante. O sea que muchísimas gracias. Y bueno, aquí han puesto una pregunta que te voy a trasladar, que no sé si lo podrás saber, pero bueno, aquí te la traslado. ¿Cómo tienen en cuenta a los peregrinos que atraviesan una localidad sin detenerse? Que muchos mantienen sus teléfonos en modo avión durante el día y si esto tiene un impacto significativo en los datos que se recopilan. Pues efectivamente, aquí es al final algo que en lo que contamos. No tenemos una tecnología única que cuente todo a la perfección, sino que también lo comentaba un poco Isidoro y lo veremos luego más adelante. Por eso es el tema de utilizar diferentes tecnologías para un mismo fin. Al final, un peregrino que pasa por una localidad y va en modo avión, desde luego que el teléfono no se va a detectar su teléfono móvil, pero sí que si pasa por un contador del camino de paso, sí que vamos a tener una cuenta de qué ha pasado por ese contador. Entonces ahí es donde luego a través de los indicadores que generamos podemos ver cuántas entradas hemos tenido, en qué periodos horarios hemos tenido entradas y en qué periodo horario hemos tenido salidas de esa misma localidad. Por eso en muchas de las localidades instalamos un sensor a la entrada y un sensor a la salida. Y tenemos en cuenta que esos sensores pues forman parte de un recorrido, que es lo que tenemos aquí en el Camino de Santiago. Al final podemos un poco hacer un mix entre las diferentes tecnologías para poder tener datos útiles y que luego nos aporten conocimiento sobre todo. Pues clarísimo. Muchísimas gracias, José Carlos, por tu intervención. Bien, las dos intervenciones que acabamos de escuchar nos han permitido conocer tanto la tecnología de captura como la arquitectura necesaria para transformar esos datos recogidos en información y conocimiento útiles para la gestión. Sin embargo, más allá de la tecnología existe una dimensión fundamental que es la realidad, esta heterogénea que hablaba José Carlos del territorio. La implantación de sensores y sistemas plantea desafíos específicos relacionados con la conectividad, el mantenimiento, la coordinación institucional o la adaptación a contextos diversos. Por esto, vamos a dedicar los próximos minutos a una conversación con representantes de dos territorios participantes en el proyecto.
Estos participantes son Jaime Leirós y Celia Quintar. Jaime es el jefe de área de estudios de investigación de la Agencia de Turismo de Galicia. Está especializado en diseño y supervisión de métricas avanzadas para la toma de decisiones en políticas públicas y sostenibilidad turística. Actualmente es una de las personas clave en la transformación digital y medición inteligente de destinos del noroeste de España. Por otro lado, Celia es responsable de desarrollo turístico de la Agencia Francesa de los Caminos de Compostela, entidad oficial encargada de coordinar, preservar y promover las rutas de peregrinación hacia Santiago de Compostela en territorio francés, aquellas que están declaradas Patrimonio Mundial. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Voy a realizar 2 preguntas y ellos contestarán por turnos. Vamos a hacerlo así debido a que Celia va a hablar en francés. Y si bien vamos a contar con un resumen que aparecerá en forma de banner, queríamos respetar el idioma en el que ella se puede expresar mejor. Recordaros nuevamente que podéis ver este vídeo cuando esté colgado en el canal de proyecto en vuestro idioma de preferencia. Muchas gracias a ambos por acompañarnos. Gracias, Pilar. Bien, bueno, para comenzar me gustaría plantear la primera pregunta y, bueno, puedes contestar, empezar a contestar, Jaime. ¿Qué ventaja podrías destacar de la tecnología elegida para el proyecto? Gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias por la invitación. Nosotros también hemos probado muchas tecnologías, ¿no? Pero finalmente sí que nos estamos decantando por esta de los sensores de ticketing en concreto. Y bueno, la ventaja yo creo que es que está un poco entre los 2 mundos previos que habíamos probado, ¿no? La primera es los sensores más micros, estos sensores láser o de presión, cámaras que habíamos usado nosotros, que tienen la ventaja de que miden ese ámbito muy micro, local, y la telefonía móvil, ¿no? También hemos trabajado con ficheros de cientos de miles de líneas de telefonía móvil para analizar esto, que tenía la ventaja de que sí que captaba el efecto de ruta, de red, ¿no? Que es la carencia que tenían los sensores previos, que no permiten identificar a un peregrino, simplemente sabemos quién ha pasado por ahí. Por el otro lado, en los móviles pues también encontramos bastantes inconvenientes. Las antenas detectan áreas excesivamente grandes y especialmente en el rural, donde se extiende el Camino de Santiago, pues las coberturas son muy pobres, entonces las áreas son aún mayores. Y bueno, sí que está entre estos dos extremos y comparte la ventaja del ámbito micro, porque capta una zona muy, muy local, y la ventaja de captar el efecto de ruta de red, porque somos capaces de ver que has estado en varios de los nodos. Entonces, te identificamos como peregrino. Muchísimas gracias. Celia. Buenos días a todos y todas. Y perdón, disculpen que no hablo en español durante el resto de mi intervención. Mi gramática es bastante insuficiente. Gracias, Pilar, por la solución de traducción. De nada. Sí, puedes. The first question. No te lo digo en francés. The first. The Okay. first. Sí. Empiezo. Sí. Pour le contexte, rapidement, le projet pilote est dans le Gers en France. Aéoz, c'est une commune de 4000 habitants où la halte Jacquère prend place face à l'office de tourisme d'Artagnan, à proximité immédiate de la place du village, où il y a donc la cathédrale, les cafés, qui constituent le centre historique et dynamique de la commune. Concernant le compteur installé dans la halte, la technologie Seeking que nous avons choisi permet le comptage par Wi-Fi et est complètement anonyme et en temps réel.
Donc elle permet un contrôle instantané pour adapter au mieux le flux si besoin, quand il y a une grande affluence pour répondre au mieux aux besoins des marcheurs et des visiteurs. Pour le compteur en bois qui a été choisi pour l'extérieur, celui-ci il a l'avantage d'être esthétique et de se fondre dans l'environnement. Il a été également conçu pour être durable et pérenne dans le temps. Voilà. Gracias. Sí. Bien. La segunda... uy, que me he perdido. Perdón. La segunda pregunta es: ¿cuál ha sido el principal reto técnico que tenéis en el territorio? En vuestro caso, Jaime, claro, la Xunta, como has comentado, lleva una trayectoria significativamente amplia, porque el Camino de Santiago es marca Galicia desde hace mucho tiempo. ¿Qué retos tenéis a nivel técnico en el territorio? Bueno, hemos tenido y seguimos teniendo muchos, ¿no? Algunos los ha comentado ya Isidoro y también José Carlos. Y bueno, ese trabajo común con Siketin pues, es bastante intenso. El primero, diría yo, pues es el tema de diseñar los algoritmos de qué consideramos un peregrino, porque ya nos podemos hacer la pregunta, ¿no? Las preguntas adecuadas para identificarlos. Entonces, eso, el número de detecciones en el orden, la secuencia y las excepciones que se permiten, los tiempos que toleramos de paso de un nodo al siguiente para ver que ha sido caminando o en bici, pero no en coche. Bueno, hay que afinar muchas cosas, ¿no? Y en eso, pues es un trabajo un poco como de un médico, ¿no? Vemos en los datos, hacemos contraste con fuentes que ya teníamos de referencia, como las compostelas, como los conteos de las cámaras, la ocupación en los albergues, en la red de hoteles a lo largo del Camino Francés, y vemos síntomas, problemas en los datos, ¿no? Cuando empieza a aparecer alguna cosa que no encaja. Y pues ahí viene un proceso de ensayo y error, ¿no? O sea, ante un síntoma, pues, hablamos con Siketin, les proponemos alguna modificación en los algoritmos y se hacen pruebas y se ve cuánto mejora. Es complejo el diseño de los algoritmos sea intermediado de esta forma, no es como en otros datos que tienes el control total, ¿no? Porque, bueno, pues como explicó Isidoro, la tecnología tiene esta característica por las necesidades de anonimización. Entonces, no tenemos identificación de los móviles, ni mucho menos, ni siquiera un identificador anonimizado. Entonces, hay que trabajar con el resultado e ir viendo los problemas y tratando de resolverlos. Otro problema que hemos tenido, así que nos ha dado bastante trabajo y creemos que ya tenemos resuelto, es el cambio de patrón estacional. Porque al pasar de un régimen de poca afluencia a uno de alta y viceversa, con el cambio de estación, pues el algoritmo no respondía bien. Porque como esto es estocástico, tiene una parte aleatoria, pues si el modelo está entrenado para un régimen de baja afluencia, cuando pasas a la alta afluencia, hay más intersección entre las señales. No sé si es demasiado, metiendo mucho detalle o si es interesante. Se entiende, claro, se superponen, claro, hay exceso de información. Eso es, y al cruzarse, pues la elevación se estropeaba la serie, ¿no? Y viceversa. Si tú estás entrenando el sistema para que esté en un contexto en el que las señales se entrecruzan mucho, las separas, las multiplicas más, ¿no? Cada señal individual pues bueno, al pasar a un régimen bajo, pues está sobreestimando y en otro caso subestimando. Entonces, bueno, hemos aplicado un cambio que creemos que va a resolver este problema. Y por último, así la tercera gran dificultad es la selección de los puntos, que ya comentó José Carlos, que bueno, pues tenemos que buscar puntos donde haya suministro eléctrico. Buscamos principalmente que sean albergues de nuestra red del Xacobeo, pero no siempre es posible. Y a veces pues hay que hablar con locales gestionados por particulares y llegar a unos acuerdos, tener convenios con ellos. Y también, sobre todo, buscar puntos donde pasen todos los peregrinos, que no haya variantes, y a ser posible que sea un punto un poco de parada, ¿no? Donde nuestro mejor punto, el que mejor funciona, es el Obradoiro.
donde todo el mundo coge el móvil y hace una foto y envía un WhatsApp. Ese aumento de la actividad del teléfono hace que la tecnología funcione mejor. También funciona si no hay actividad, pero claramente funciona mejor cuando sí la hay. Entonces, la elección de los puntos es importante también. Bien. Por lo que comentas, antes de dar paso a Celia, veo que esto no va de implementar sensores y dejarlos ahí y mirar a ver qué datos arrojan. Entiendo que esto no va así, que el interés Sí. tiene el procesamiento de esos datos que obtienes, tanto eso como la inteligencia natural, no artificial, de saber dónde tienes que colocar esos sensores, dónde te resultan más eficaces, por llamarlo de alguna manera. Y hemos aprendido en el proceso. Empezamos buscando sitios donde solo pasasen peregrinos en medio del camino, lo más aislados posibles de ruido, de no peregrinos, y luego vimos que eso no era lo mejor. A esta tecnología es fácil distinguir al peregrino del que no lo es, pero lo que le viene mejor es estar en un sitio donde haya más actividad de móvil, más parada, un poco más de tiempo. Y bueno, pues como dices, un trabajo, sí, continuo de supervisión, de mantenimiento, de contraste con otras fuentes y sí, es un proceso. Bien, gracias. Celia, puedes contestar. Gracias. Les difficultés qui ont été rencontrées, c'est pendant l'installation du module Seeking dans la halte, parce que l'espace d'installation ne disposait pas de Wi-Fi avant l'installation, mais ce problème a été résolu assez facilement. On a pu installer rapidement. Le deuxième éco-compteur qui a été pris en charge par la FCC, la difficulté a été sur le choix du lieu le plus propice pour que le tronçon soit le plus pertinent. Voilà, pour la difficulté, ça a été de bien situer la commune et qui était la plus appropriée pour le comptage, qui soit adapté à la pratique de l'itinérance au long cours des pèlerins. Mais on a pu s'appuyer sur la connaissance approfondie du territoire, de nos contacts locaux pour identifier à la perfection le lieu qui correspondait le mieux. Voilà. Merci. Efectivamente, aquí vuelve a salir el tema que comentaba Jaime del rural. IOS tiene 4.000 habitantes y bueno, eso en Castilla y León, donde vivo yo, es un municipio grande. Allí en Francia no tanto, con lo cual, claro, las dificultades que tienen con, pues eso, el que haya o no wifi, o sea, red para recopilar esos datos, o dónde o en qué punto nos interesa, como comentaba Jaime, colocar el siguiente ecocontador para que nos dé una información que no sea válida. Tenemos aquí una pregunta para Celia. Como está en francés, la puedes leer, yo la leo. Muchas iniciativas en torno a D'Artagnan. Tenemos los caminos ecuestres, entre otros, que cuentan con certificación desde hace algunos años. ¿Qué explica una dinámica tan fuerte de pruebas en este territorio? La respuesta es en el chat si puede leer. Sí, puedes decirlo en francés tú. ¿O quieres que lo digo yo? ¿Yo? Como preferite. Vale. No, habla en francés. Ok. Donc, c'est plutôt une volonté territoriale avec une grosse implication des socioprofessionnels, des associations, des offices de tourisme sur place qui veulent le développer. Donc, ça explique la dynamique. Et il y a un souhait aussi politique des communes et du département de développer ce tourisme équestre également. Et ça rencontre l'engouement du public. Donc, il y a une bonne réponse quand les offres sont développées.
Donc ça pousse évidemment à faire des tests sur ce territoire pour comprendre quels sont les tenants et aboutissants de cette nouveauté un peu sur le territoire. Bien, Celia destaca que estos territorios activos se debe tanto a la voluntad de los agentes profesionales como a una voluntad política, pero también a un apoyo de los propios habitantes del territorio. Esa es la parte necesaria para dinamizar el territorio, aparte de la tecnología. Creo que no hay más preguntas, creo. A ver, esto también. No sé si alguien más quiere preguntar algo. Pues nada más, si no hay más preguntas, daros nuevamente las gracias a todos, a los 4 participantes, por vuestras aportaciones. Bien, pues nada más. Llegamos al final de esta segunda jornada técnica del proyecto Ultrella Sudoe. Y bueno, voy a destacar algunas de las ideas que han surgido durante la sesión de hoy. Perfecto. Estoy oyendo un ruido. Bueno, en primer lugar, hemos comprobado que la tecnología de medición de afluencias constituye una herramienta cada vez más relevante para comprender mejor el comportamiento de los visitantes y apoyar una gestión basada en evidencias. En segundo lugar, hemos podido ver que la obtención de los datos fiables requiere no solo de soluciones tecnológicas adecuadas, sino también una correcta planificación del despliegue, una integración efectiva de sistemas y una estrecha colaboración entre los distintos actores implicados. Y por último, las experiencias compartidas por los territorios participantes ponen de manifiesto el enorme potencial de estas herramientas para mejorar la gestión sostenible de los caminos, optimizar recursos y facilitar la toma de decisiones. Quiero agradecer sinceramente la participación de todos los ponentes, de los representantes territoriales y de las personas asistentes que nos han acompañado durante esta mañana. Desde la Asociación de Municipios del Camino de Santiago seguiremos trabajando junto al conjunto de socios del proyecto Ultrella Sudoe para impulsar iniciativas que contribuyan a una gestión más inteligente, coordinada y sostenible de los itinerarios jacobeos. Muchas gracias por vuestra atención y os deseamos un buen día. Hasta pronto. No está, con lo cual no puedo